Es un trabajo que viene haciendo hace muchos años el Comando Conjunto con todas las fuerzas en la zona, ¿no? La Policía Nacional, el Ejército, la Marina de Guerra que están allí y también con el apoyo aéreo de la Fuerza Aérea. Se viene haciendo este tipo de trabajo hace mucho tiempo, ¿no? Quizás algunos con mayor éxito que otros. El Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas comunica a la ciudadanía lo siguiente: el día de hoy, aproximadamente a las 4:40 de la mañana, una patrulla de la 31 Brigada de Infantería del BRAEN, mientras se encontraba realizando un patrullaje de control territorial en el sector Vallehermoso, provincia de Satipo, departamento de Junín, fue afectada por una mina de fabricación casera, resultando heridos el cabo EP Johnny Henry Crespo Figueroa y el cabo EP Kelvin David Lázaro. El estado de salud de los heridos es estable. Ambos se encuentran en el Centro de Salud Militar de Pichari. Muy bien, entonces esta nota de prensa ha sido emitida el día de hoy. Nosotros, para hablar de esto, estamos en contacto con Óscar Valdés, ex primer ministro y también ex ministro del Interior. Bienvenido, señor Valdés, a Exitosa. Señora Nova, muy buenos días. Gracias por la invitación. Muy buenos días. Para poner en contexto, nosotros el día viernes nos enterábamos que había una operación militar que estaba detrás de los pasos de José. Allí, lamentablemente, han habido 2 bajas, 2 muertos y ahora hay 2 heridos. También se ha dicho de que ha habido disparos contra un helicóptero que no ha sido, en realidad, la nave está operativa todavía y que José ha salido huyendo, estaría herido. Han recuperado alguna documentación, pero ahora ya sabemos que hay 2 bajas, es decir, 2 fallecidos, y hay 2 cabos afectados por una mina antipersonal. ¿Cuál es su percepción de los hechos? En primer lugar, lamentar el fallecimiento de estos 2 servidores de la patria y realmente darle las condolencias a sus familiares. Y cuando uno ingresa a las Fuerzas Armadas, realmente pues sabe a qué se expone, qué riesgos va a correr, ¿no? Y esto, lamentablemente, hay bajas de ambos lados, normalmente, ¿no? Lo que pasa es que los subversivos, pues debido a la característica del terreno, logran llevarse sus muertos, ¿no? Logran arrastrar, llevar sus muertos, tienen toda una logística para ello, para que supuestamente no se dé a conocer cuántos muertos tienen, cuántas bajas. Y en cuanto a las minas, normalmente alrededor de todos estos donde se atrincheran, donde tienen sus guarniciones los señores estos, los terroristas, normalmente la rodean de minas, ¿no? Entonces cuando las Fuerzas Armadas llegan cerca, tienen que ser muy cuidadosos y normalmente pues suelen suceder este tipo de casos que también lamentamos, ¿no? Muy bien, a mí me llama la atención porque se nos ha hablado de un combate y un combate que ha durado mucho y que va a durar muchos días. También se nos habla de la zona de Biscatán, que es una zona tomada hace mucho tiempo por los remanentes terroristas y que es de difícil acceso, tanto así de que ellos han fabricado estas minas antipersonales y que hace peligroso, hasta inaccesible, ha hecho esta zona de Biscatán. Que estén allí cabos, ¿qué tipo de preparación tienen los cabos? Me imagino que los cabos son muchachitos, son gente muy joven, son militares muy recién salidos de la escuela. ¿Me puede explicar quiénes son los cabos? Sí, cómo no. Mire, normalmente cuando ingresan los peruanos al servicio militar entran con el grado de soldado, no raso. Luego, posteriormente, de acuerdo a su permanencia allá en el ejército y su entrenamiento que realizan, tanto del ejército, pues de la marina, pues la aviación, normalmente son ascendidos a cabo, después van a sargentos, sargento segundo, sargento primero, y muchas veces como reenganchados, ¿no? Gente que después de cumplir su servicio militar se queda con un salario a trabajar en las Fuerzas Armadas. Aparte, y esa es la parte, digamos, de tropa, ¿no? Y luego tenemos el mando medio, que son los suboficiales. En el caso de los cabos que van a la zona de emergencia, ellos reciben un entrenamiento previo antes de enviarlos allá. No es gente que vaya a aprender allá, es gente que ya ha sido capacitada, ha sido entrenada. Lógicamente están expuestos a este tipo de peligros, ¿no?
Muy bien, entonces ellos antes de ir a esta zona de emergencia tienen que pasar por cursos, es decir, que tienen que ver con comandos, cursos, ¿están Sí, preparados sí. durante varios meses? Sí, normalmente los entrenan durante varios meses porque un soldado para que sea cabo, por lo menos pasan 6 meses, ¿no? Entonces tienen que ellos ser entrenados en sobrevivencia, son entrenados en combate en situaciones riesgosas, boscosas, como es el terreno que van a enfrentar, y también de acuerdo a las condiciones climáticas, ¿no? Ujú. Muy bien. Entonces, este terreno de Vizcatán es la primera vez, bueno, eso es lo que me dijo a mí el día viernes el ministro Gavidia, ¿no? Que era, y nosotros durante mucho tiempo sabíamos que ahí estaban apertrechados los senderistas, los remanentes senderistas. Es la primera vez que se logra entrar en esta magnitud a este terreno tomado desde hace mucho tiempo por Sendero Luminoso? Bueno, es correcto lo que dice el ministro, pero no es que se ha intentado antes, porque siempre se ha sabido que los terroristas están refugiados en esta zona de Vizcatán, que es una zona bastante difícil, de muy difícil acceso, y por eso están allí, ¿no? Y que ellos, pues, con el tiempo que tienen allí, ya saben, tienen todos sus senderos, sus caminos, en los cuales suben y bajan. Es algo parecido a lo que sucede en Colombia, ¿no? En Colombia también hay zonas que la guerrilla está apotronada y que el ejército colombiano tampoco puede, porque son zonas boscosas y son zonas bastante montañosas, que realmente hacen muy difícil el acceso, inclusive hasta por helicóptero, ¿no? Ujú. Muy bien, entonces, pero sí es la primera vez que se han acercado tanto a José, que han encontrado la tumba de Raúl. Se habla incluso que han habido bajas, pero todavía no hay una información oficial certera sobre el tema. Eso sí, hay que felicitar al Comando Conjunto. Más que la decisión política, es un trabajo que viene haciendo hace muchos años el Comando Conjunto con todas las fuerzas en la zona, ¿no? La Policía Nacional, el Ejército, la Marina de Guerra que están allí, y también con el apoyo aéreo de la Fuerza Aérea. Se viene haciendo este tipo de trabajo hace mucho tiempo, ¿no? Quizás algunos con mayor éxito que otros. Con lo que describe el ministro, me parece que efectivamente están bien cercanos y realmente nunca se ha llegado a esos niveles de pisarle los talones a José, ¿no? Ujú. Y con esto ya termina esta dinastía del mal de los Quispe Palomino. Me parece que sí, porque ya murió el hermano, ahora están sobre los pasos de él, dicen que está herido. Fíjese, cuando pasó el caso de Artemio, nosotros también, durante el gobierno del señor Ollanta decidimos terminar con Artemio, capturarlo, ¿no? Para eso tuvimos que cambiar a todo el elemento policial, coordinamos con la Fiscalía, el ministro del Bedrón, el fiscal en ese entonces dio todo el apoyo y cambió los fiscales, y prácticamente con todos cambiados, eso fue en octubre, en el mes de febrero estábamos capturando a Artemio, ¿no? Como ya se sabe, y sin embargo este señor tuvo 20 años. Yo creo que también habría que hacer un análisis de qué ha pasado durante tantos años las Fuerzas Armadas en el Brain y no se han acercado tanto como ahora. Eso también es necesario, hacer un análisis y retrospectivamente y ver realmente cuáles son los errores y por qué no se capturó, ¿no? En el caso del Goyaga era muy claro que había mucha filtración de informaciones y era muy claro también de que había una recompensa y a veces las fuerzas, una a la otra, se ponían cabe para no capturarlo al señor Artemio. Por eso tuvo 20 años después de la captura de Ismael allí. Creo que ahora esos son los dos análisis que se tienen que imponer. Una, ¿por qué no se ha avanzado tanto? Y felicitar también el avance que se ha hecho hoy día, ¿no? Uh-huh. Y estas son fuerzas combinadas, es decir, hay un comunicado del Comando Conjunto. Usted que ha sido militar del Ejército, ¿me puede contar un poco si se necesita de fuerzas combinadas o es el Ejército el que va avanzando por tierra, ¿no? Porque acá dice que los cabos son del Ejército, ¿no? Sí, el Ejército realmente tiene toda la parte terrestre, conjuntamente con la Policía Nacional,
y la Marina es la que ve todo lo que son los ríos, ¿no? Como usted sabe, ahí tenemos el río Mantar, el río N, y ellos tienen toda la logística para patrullar a través de los ríos y aproximarse también por esa vía hacia los bastiones estos terroristas, ¿no? Y ya sí vamos viendo la política de fondo, porque siempre se ha dicho que estos remanentes de Sendero Luminoso son en realidad los sicarios del narcotráfico, los que le dan la seguridad a los narcotraficantes. Y ha habido un retroceso en la política para la erradicación de la hoja de coca y nos estamos alternando y peleando el primer lugar de producción de cocaína en el mundo con Colombia. Entonces, si es que nosotros no vemos como una política conjunta eliminar estos remanentes terroristas y la lucha contra el narcotráfico, vamos a poder luchar contra un enemigo que parece el mismo, es decir, el narcotráfico y los narcoterroristas finalmente van a terminar siendo lo mismo, ¿no? Sí, mire, en el análisis que yo le mencionaba, téngalo usted por seguro que va a salir de que una de las razones por las cuales no se les captura a los palominos es porque realmente ellos tienen el apoyo del narcotráfico. Ambos se apoyan mutuamente, tanto los narcotraficantes como los terroristas. Estos señores son narcoterroristas porque viven prácticamente de lo que le dan los narcotraficantes. Y como bien dice usted, creo que eso también hay que verlo en un panorama más amplio y ver por qué está haciendo el gobierno en la lucha contra el narcotráfico. Por ejemplo, vemos que muy poco se está haciendo para el control de los insumos químicos, que realmente son los que hacen de que la hoja de coca se convierta en cocaína, ¿no? O en pasta básica, y que realmente no hay una acción. Por otro lado, tampoco se está avanzando con la erradicación del cultivo de coca porque hemos escuchado declaraciones del señor Soberón de Vida que él está buscando pues que este tema de la eliminación del cultivo sea voluntario, cosa que va a ser imposible, pues no, esa es una utopía, es algo que hay que ser muy iluso para pensar así. El gobierno peruano ha tenido desde hace muchos años un trabajo muy pormenorizado eliminando los cultivos de coca y también buscando los cultivos alternativos, que eso de Vida tenía un trabajo muy importante en ese sentido, ¿no? Porque en el Brain se puede pues cultivar mucho cacao, ¿no? Y el cacao pues nos puede dar el chocolate, qué sé yo, entonces se puede hacer industria. Lo que falta ahí es que dos cosas. Una, que se tiene que evitar los insumos químicos, que ya se avanzó mucho con un software en el cual la SUNAT es la encargada y que realmente debería impedir, si se quiere, el Ejecutivo hace los esfuerzos necesarios, que lleguen los insumos químicos y que no se produzca la cocaína o la pasta básica. Y por otro lado, seguir con los cultivos alternativos y llevar más la presencia del Estado. En una época se llevó al Banco de la Nación, se llevó al INEI, y el Estado tiene que avanzar para llevar desarrollo y a la vez ir controlando estos insumos, ¿no? También el Estado tenía unas garitas móviles para controlar todo lo que son insumos químicos, pero realmente esas garitas móviles no hay poca voluntad política de usarlas, y cuando se usan ya los narcotraficantes saben que esas rutas van a estar controladas y se van por otro lado. Entonces creo que debe haber una política integral en la lucha contra el narcotráfico, y esa es una política de Estado que el gobierno debería implementar. Si no, fíjese usted cuántos años hemos tratado de encontrar a estos señores terroristas y que realmente han pasado muchos para poderle pisar los talones. Y esto es porque tienen el apoyo del narcotráfico. Y como bien dice usted, hoy día pues no solamente estamos a la altura de Colombia, sino que del Perú sale la mayor cantidad de cocaína para el mundo, ¿no? Claro, y tener la ayuda del narcotráfico es tener la plata, y la plata compra todo. Y yo quiero aprovechar su expertise para preguntarle, porque también ha sido usted ministro del Interior, para preguntarle sobre este llamado que ha hecho el premier, ¿no? Y además usted también ha sido premier, y también en la cara del presidente de la República, ¿no? Es decir, llama a los pueblos del interior del país, se rodea también de organizaciones de diferentes gremios y también de los ronderos, y les dice que vengan aquí a Lima para luchar contra la derecha golpista. Esto, para usted, ¿cómo lo lee políticamente?
Bueno, que es inconcebible que un premier de la República, en lugar de buscar la unidad del pueblo peruano y asesorar al presidente en ese sentido, esté propiciando pues un enfrentamiento entre peruanos. Eso es inconcebible. Por otro lado, el Congreso de la República también debe darse cuenta que ellos tienen que tomar acciones. No puede ser posible que un premier que tenga este tipo de manifestaciones continúe todavía en el cargo. Ya han debido interpelarlo y censurarlo. Y así ellos gasten su bala de plata. Acá la cosa estamos yendo a mayores. Esto puede llevarnos a una guerra civil, nos puede llevar a un enfrentamiento muy duro entre peruanos, y sobre todo por las características de este gobierno, que desde que ha entrado solamente busca la desunión, ¿no? Y está tratando de establecer una lucha de clases que en el Perú ya hace tiempo se erradicó, que no existe, pero ellos están incentivándolo de tal manera que siempre van a encontrar algún caldo de cultivo para que, en base a las expectativas de la población, incentivar y tirar a la población contra el Congreso, por ejemplo, ¿no? Entonces, esas son cosas que se deben evitar, y para eso hay caminos constitucionales, y el Congreso tiene la potestad de interpelar y censurar al premier. Muy bien, muchas gracias. Entonces, muy preocupante porque se genera un caldo de cultivo que puede terminar, en sus palabras, en un conflicto más serio. Muchas gracias a Óscar Valdés, ex ministro ex ministro del Interior y también miembro del Ejército. Muchas gracias por estar aquí.